Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su casa. Y yo les invito a que vayamos a la escritura, a Génesis 12. Vamos a comenzar con esta escritura. Génesis 12, el versículo 2 y el 3. Digan un amén cuando ya estén listos. Bueno, vamos a comenzar. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en este lugar, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado, por la libertad que tenemos, Señor, todavía de podernos reunir, Señor. Gracias por este lugar, Padre, porque también tú nos lo has dado, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos esforzamos en estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, yo en esta mañana, Espíritu Santo, te ruego, Señor, que abras nuestros corazones y nos des entendimiento, Señor. Nos guíes, Señor, y que seas tú, Padre Santo, el que ministre nuestros espíritus, Señor. Para que tú seas, Señor, el que nos enseñe y el que nos convenza de lo que tú quieres que en esta mañana nos llevemos a nuestras casas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, comencé con esta cita, hermanos, porque si se fijan ahí fue la bendición que le dio Dios a Abraham cuando le hizo el llamamiento, ¿verdad? Y una necesidad que yo veo mucho en las iglesias es la necesidad de los padres, ¿verdad? Hablamos de los padres espirituales y hablamos también de los padres terrenales, porque hay muchos hogares en donde hay ausencia de padres, ¿verdad? Y lo vemos porque venimos muchas personas a Cristo dañados, ¿verdad? Venimos con heridas. En estos tiempos, pues hay iglesias, ¿verdad? No, siempre ha habido, porque nosotros nacimos en una iglesia donde pues había mucha palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, y decíamos que era una sana doctrina, y así era, hermano, ¿verdad? Nada más que había cosas en las que no creíamos, ¿verdad? Porque así se nos enseñaba, y una de ellas era en la sanidad interior y en la liberación, cuando la palabra nos dice, ¿verdad?, que habrá sanidad, que la palabra es medicina, nos habla mucho de salud. Una hermana nos decía de una persona, un señor, que él estaba muy enfermo, y dice que él, cuando llegó a Cristo, él se quejaba de todo, pero él dice que él se propuso leer la palabra y empezó a leer la palabra, y él se propuso subrayar la palabra medicina y la palabra sanidad. Y dice que ya a subrayar, ¿verdad?, cuando acordó él ya tenía la Biblia toda rayada. ¿Pero por qué? Pues porque si usted se pusiera a leer, hermano, se daría cuenta que está llena de promesas, y una de ellas es la sanidad. Si ustedes recuerdan, si han leído los evangelios, cuando el Señor Jesús decía sanaba enfermos, muchas veces les decía primero, tus pecados te son perdonados. Y otras veces, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Usaba mucho esas palabras. Incluso los fariseos lo criticaban, por ejemplo, en el caso del paralítico, que él, a él le dijo eso, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los fariseos, como siempre, ¿verdad?, dispuestos a hacerlo caer. Y él, ahora ¿a poco se puede dar el derecho de perdonar pecados? Y como él sabía lo que estaban pensando, así lo dice la palabra, él dice, pues para que vean que también tengo poder para sanar, le dijo, toma tu lecho, levántate y anda, ¿verdad? O sea, cuando viene, hermano, a veces venimos en las heridas de nuestra alma, o en la falta del perdón, traemos las heridas ahí, y no nos dejan, esas heridas a veces nos enferman.
y a veces ni nos damos cuenta, pero son consecuencia muchas de las veces, ¿verdad? De eso, y cuando venimos al Señor y Él sana nuestro corazón, pues por consecuencia vienen muchas de las veces la sanidad de muchas de nuestras enfermedades, ¿verdad? Entre comillas, porque nosotros, hermanos, somos seres tripartitos, que estamos formados de 3 partes, pero nuestra alma es la que está herida, ¿verdad? Venimos a Cristo y le decimos que sí, le decimos entra a nuestro corazón y sana nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pero muchas de las veces nada más le decimos sí, pero nuestra alma sigue herida. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, que el Señor puede sanar también nuestra alma, pero para eso necesitamos que nuestra mente cambie nuestra forma, cambie primero nuestra forma de pensar, ¿verdad?, para que cambie nuestra manera de vivir. Y es el problema a veces, hermanos, de que habemos cristianos que podemos tener muchos años en la iglesia y seguimos siendo los mismos, porque no miramos nuestra condición, ¿verdad? No estamos como el alcohólico, que él dice que no es alcohólico, ¿verdad? Porque no acepta que él es alcohólico. Mientras no acepte que él es alcohólico, pues no va a poder haber cambio en él. Así es un principio, hermano, ¿verdad? Entonces que nosotros tenemos que aprender como creyentes, que necesita cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces el día de hoy a mí me gustaría que viéramos un diseño, ahí nos lo va a poner Selene en la tele, para que vean el diseño de Dios, o sea, cuando venimos a Dios, ¿verdad?, tenemos que empezar a alinearnos. Venimos con vidas destruidas, aquí llegan matrimonios destruidos a punto de divorciarse la pareja, y ustedes saben que cuando una pareja se divorcia, ¿quiénes son los que la llevan? Pues los hijos, ¿verdad? Porque cuando se separan las parejas, los hijos quedan a la deriva, y son blanco del enemigo, ¿verdad? Porque se quedan desprotegidos, porque nosotros los padres somos la cobertura de nuestros hijos. Entonces imagínense una pareja que se separa, entonces no nos extrañe ver a nuestros hijos con tantos problemas, ¿verdad? Y después dándonos dolores de cabeza. Entonces ahí está el diseño de Dios, ¿verdad? Si se fijan, está como primer lugar Dios, ¿verdad? Es el diseño, porque la Biblia así nos lo dice, que es Dios y luego después es Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, ¿quién es? El Padre, el hombre, ¿verdad? Y luego después la mujer, ¿verdad? Y por último los hijos. Entonces, ¿por qué quise que viéramos este diseño? Pues porque nosotros, si se fijan, ahí ¿quién es el sacerdote del hogar? El esposo, ¿verdad? Dios levantó al esposo como sacerdote del hogar, ¿sí? Entonces, hermano, yo lo que ahora quiero que nos enfoquemos en que no sé si se acuerdan, se les ha enseñado que la iglesia tiene una visión. Sí la tienen ahí, Selene, no sé si tengas ahí la visión, la visión de la iglesia. Pues se las voy a leer, porque aquí la tengo yo. Dice: alcanzar y discipular a las familias de nuestra localidad hasta que alcancen la madurez en Cristo y ejerzan su ministerio en la iglesia de Cristo y su papel en el mundo, de tal manera que Dios sea glorificado, ¿sí? O sea, la visión aquí nos está diciendo que hay que enseñar a las familias a que aprendan a amar a Dios y sirvan a Dios y ejerzan ese servicio, ¿verdad?, o ministerio, ¿verdad?, a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera van a cumplir su propósito. Yo quiero que veamos que todo papá también, todo padre de familia debe tener una visión, hermano, ¿sí? Y no sé, ¿verdad?, si el día de hoy me gustaría que entre todos me ayudaran a ver de qué manera, pero yo así lo puse, pues, no sé, a ver si están de acuerdo conmigo. La visión que debe tener todo padre hacia los hijos, o hacia la familia más bien, ¿verdad? Porque él es el responsable de toda la familia, porque dice la palabra de Dios que el marido es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Según ese diseño, sí, el marido debe estar sujeto a Cristo, ¿sí? Porque Cristo está sujeto al Padre, que es Dios, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que el marido es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver primeramente que los hijos, que entonces todos tenemos necesidades,
todos, ¿verdad? Pues no nomás los hijos, pero ahí en Efesios, vamos a enfocarnos hoy en Efesios 5, busquen en su Biblia, Efesios 5, porque vamos a ver que todos como seres humanos la primera necesidad que tenemos, ¿cuál es? El amor, ¿sí? Y si se fijan en Efesios 5, 21, nos dice así: nos someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Nos está diciendo a todos, ahí no está especificando, ¿verdad? No está. Ahorita vamos a ir especificando y viendo de uno por uno, ¿sí? ¿Por qué escogí yo este tema? Porque últimamente vemos la necesidad de la iglesia y vemos la necesidad, ¿verdad?, de los padres. Yo no sé si ustedes se fijan, pero aquí ahorita nos están moviendo a toda la iglesia, se nos está invitando a servir, ¿verdad? Se nos está invitando, todo aquel que quiera servir, véngase a las reuniones de servidores. Incluso se abrió en las redes sociales, ¿cómo se dice? Un WhatsApp, ¿verdad? Un grupo de WhatsApp para los servidores específicamente, y a esos servidores se nos han dado pláticas, hermanos, ¿verdad?, especiales, porque como servidores tenemos responsabilidades mayores, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que al que a mucho se le da, mucho se le demanda, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos enseñan, se nos han dado pláticas especiales. Incluso, hermanos, nosotros como pastores, ¿verdad?, tenemos más de 40 años en el camino del Señor y hemos aprendido muchas cosas, pero les digo una cosa, nos debemos, como seres humanos, debemos siempre estar abiertos a lo que Dios nos quiere enseñar, porque Dios no es un Dios, es un Dios multiforme, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Dios siempre va a tener cosas que enseñarnos. Yo les he compartido aquí que yo siento que todavía me falta mucho. ¿Por qué? Pues porque nunca vamos a terminar de aprender. Porque el día, ¿sabe qué? Yo siempre he pensado, el día que yo le diga a Dios, Señor, yo ya sé todo, pues Dios me va a decir, ¿sabes qué? Entonces ya no te voy a enseñar nada, ¿verdad? Y Dios siempre nos va a estar enseñando cosas nuevas, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en nuestros 40, bueno, al menos yo, en mis 40 de más años, que hasta debería a veces darle a uno vergüenza, porque ya deberíamos estar en otro nivel, yo me he dado cuenta que a veces como creyentes nos envejecemos, hermanos, y empezamos a abrir brechas y empezamos a dejar que el diablo empiece a hacernos heridas, ¿verdad? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ya cuando acordamos, brota los espinos que nos dicen, ¿verdad?, que son las heridas, y es de la manera, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues es como salen, ¿verdad? Porque somos seres humanos y el diablo siempre anda buscando de qué manera nos hace caer. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, de que a veces le hacemos una promesa a Dios. Con el aire se reseca mucho la garganta. Que le hacemos una promesa a Dios y luego nos estamos esforzando, ¿verdad?, por cumplir esa promesa. Pero de repente ahí vemos que Dios nos mete una zancadilla, ¿verdad? ¿Que nos ha pasado a todos? Y por ejemplo, en una familia, en una casa, el papá no lleva su función de papá, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que lo sugiere? Es una disposición. Exactamente, pero hermana, si a usted se le ha hecho el llamado, usted es la que debe ser la sacerdote en ese lugar. Eso también se nos ha enseñado. Sí, ahorita estoy hablando, levanten la mano ahorita, ¿quiénes? Los que son padres, y en un momento dado, papás, y todos en un momento dado hemos tenido la función, ¿verdad? Por ejemplo, usted, hermana, ¿verdad?, es madre, también tiene una función, por eso ahorita vamos a ver la función de la mujer, y cuando falta el hombre, pues ¿quién tiene que ejercer la función? Si estamos viendo quién sigue, la mujer, ¿verdad? Sí, por eso estamos viendo estos temas, porque muchas de las veces no se nos enseña, ¿verdad que no? No se nos enseña, por eso es que los matrimonios, de repente ahí vemos que el hombre no está cumpliendo su función, o la mujer, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver, ahí después de Efesios 5:21, ¿verdad?
que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Necesitamos todos, hijos, padres, mujer, esposo, someternos a Dios para poder cumplir con las funciones que se nos van a pedir en los siguientes versículos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me convertí, y cuando luego después pues, no, que me casé, yo decía, es que yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, pero igual cuando uno se casa, uno siempre debe de pensar, ¿para qué me caso? Pues te enamoras y te emocionas y quieres casarte, pero cuando ya estamos en el Señor, hermano, tenemos que tener un propósito. Por eso es que yo digo, la primera pregunta que nos debemos hacer es primero, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué me quiero casar? ¿Sí? Al menos yo, a pesar de que yo venía del mundo, hermanos, yo dije, es que yo me quiero casar para servir a Dios. Y ese debería ser el anhelo de todos, de todas aquellas personas, ¿verdad? Levanten bien sus oídos, jóvenes, ¿verdad? Siempre, ese es el propósito de Dios. Ahorita vamos a ver más sobre esto para que vayamos entendiendo. Pero según las necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de amor, de ser amados. Y para poder amar, hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles el amor a los hijos. El viernes yo les decía a los niños porque les hablé de los frutos del Espíritu y ya ven que el primer fruto es el amor, ¿verdad? Y les decía yo que el amor es un afecto natural, o sea, es algo que todos nacemos con eso, pero a veces las circunstancias de la vida nacemos en un hogar donde no se nos da amor, donde no se nos enseña a amar, ¿verdad? El otro día decía Juan, yo nací en un hogar donde pues mi mamá, yo creo que no era muy así afectiva. Yo recuerdo que sí, ¿verdad? Pues son mis hijos y a mí me nacía hacerles cariños. Hasta la fecha yo los miro y yo quisiera abrazarlos, yo quisiera decirles que cuánto los amo, ¿verdad? Yo creo que todos sentimos esa necesidad. Porque crecen incluso y a veces hasta les seguimos diciendo bebé, ¿verdad? Que ahí hasta se ríen de nosotros, pero incluso cuando son nuestros niños, pues hablamos de ellos como mis niños, mis hijos, mis niños, y siguen creciendo y seguimos diciendo mis niños, mis hijos, ¿verdad? Y ya están grandotes y mis niños, mis hijos, ¿verdad? Pero porque para nosotros siempre van a ser nuestros niños, aunque crezcan, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios nos dio esa característica, ¿verdad? Pero primera de Juan 4:7, fíjese cómo alguien, si me lo puedes leer, Abraham, tú que estás ahí cerca, porque ahí está la base, ¿verdad? Sí, primera. Bueno, hay un versículo en primera de Juan 4, pues es el que sigue, 4:8, ¿verdad? Pero para que se entienda desde el 7, ¿cómo dice Abraham? Por favor, sí. ¿Y el 8 cómo dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? El amor proviene de Dios, hermano, ¿sí? Es un afecto natural que se ha perdido mucho en el ser humano. Si usted se fija, ahorita anda mucha gente sin amor, anda vagando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor viene de familias donde nunca se sintieron amados. Pero nosotros sabemos que el amor proviene de Dios. Qué bueno cuando nacemos en una familia donde se nos mostró siempre el amor, pero nosotros como padres también tenemos que enseñarles el amor a nuestros hijos, enseñar a amarlos, o sea, ¿de qué manera más se los vamos a enseñar? Pues haciéndolo, ¿verdad? Haciéndolo, y créame, hermano, cuando crecen nuestros hijos, nos arrepentimos de muchas cosas. Si usted tiene sus hijos chiquitos todavía, hágalo, porque luego crecen y luego nos arrepentimos de no haber hecho muchas cosas. Sí, aplíquenlo ahorita que pueden, porque como dice un canto que todos ya han escuchado que yo he cantado, ¿verdad? Porque los hijos crecen y se van, ¿verdad? Ya cuando acordamos ya se nos están yendo y nos quedamos, híjole, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no hice el otro? ¿Verdad? Nos arrepentimos de cosas, hermanos. Si quieres un consejo, hermano, hazlo,
hazlo, ¿no? Y no te dé vergüenza, ¿verdad? Pues el otro día nos compartía Jorge el sábado, el día de la velada de los jóvenes, nos compartía que él tenía ¿cómo dice? Algo entre él y Jorgito, ¿verdad? Que decía que cuando el Jorgito y él estaban solos, le decía a Jorgito que le dijera que lo amaba y viceversa, ¿verdad? A ver, no le hace, hermano, usted hágalo como usted crea, pero hágalo, ¿verdad? De alguna manera, es muy hermoso que nuestros hijos se sientan amados. ¿Sabe por qué? Porque un hijo amado crece con seguridad. Crece con seguridad, ¿verdad? Y por eso a veces vemos tantos niños inseguros, con tantas depresiones, ¿verdad? Porque fueron a hijos que les faltó el amor. Entonces, hermano, esa es la primera necesidad que tenemos que suplir en nuestros hijos. Y la segunda es la protección, el cuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos que protegerlos, que cuidarles, que suplirles sus necesidades, ¿verdad? Como padres. Por eso, ¿de qué manera? Pues nosotros tenemos que ser responsables, saber cuáles son nuestras responsabilidades de cada quien, ¿verdad? El marido tiene que salir a trabajar para suplir las necesidades del hogar. Hay hogares donde están al revés, ¿verdad? A veces hay necesidad de que la mujer también salga a trabajar. Siempre y cuando estemos de acuerdo, hermanos, y no se salga de control, todo esto está bien, ¿verdad? Porque somos un equipo, el matrimonio es un equipo, hermano, en donde vamos todos a jugar, ¿verdad? En equipo. Entonces, siempre y cuando estemos de acuerdo, adelante, ¿verdad? Siempre, con tal de suplir las necesidades de nuestro hogar, ¿verdad? Porque hay necesidades. Y la mujer, ¿verdad? También tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestra casa, ¿verdad? De darles el alimento. Y cuando no es así, pues a veces hay hombres, ¿verdad? Que si son los dos que trabajan, pues el hombre también puede apoyar en las responsabilidades de la mujer, así como la mujer está apoyando en la responsabilidad del hombre, pues también la mujer puede apoyar en las responsabilidades de la mujer, ¿verdad? Les digo, siempre y cuando no se salga de control. Porque ese es el problema muchas de las veces de que violamos las reglas de Dios y después la mujer ahí como trabajamos, creemos que tenemos también allí podemos gritar y ordenar y mandar, ¿verdad? Y a veces aunque no trabajemos, ¿verdad? Pero sí, sí es la verdad de por sí, ¿verdad? Ya traemos ese ¿verdad? Pero también la otra necesidad que tienen nuestros hijos es el respeto, hermanos, ¿verdad? El respeto tenemos que enseñarlo también. Hay mucha falta de respeto. Si ustedes van a las escuelas, ¿verdad? Pues se van a dar cuenta cómo pobres maestros, porque los muchachitos son muchas de las veces muy groseros, ¿verdad? Imagínense, si a veces no podemos controlar a nuestros hijos, controlar a tanto niño. Una sola maestra, yo ahí sí mis respetos, yo he escuchado hasta de grupos de 50, imagínense, y a veces, nomás un hijo para poderlo criar, ¿verdad? Sí, pero hermano, también piensa en ese otro hijo que también necesita un hermanito con quien aprender a compartir, ¿verdad? Porque muchas de las veces cuando somos hijos únicos, creemos que como somos los únicos, pues todo para nosotros, ¿verdad? Y por eso es bueno a veces que tengan hermanitos para que aprendan a compartir, ¿verdad? Y no, imagínense ya cuando crecen, yo he escuchado testimonios de personas que son hijos únicos y ¿saben qué? Yo he escuchado que dicen, yo hubiera querido tener un hermano. Yo he escuchado esa frase y digo, no, es que de veras que sí, deberíamos de pensar, ¿verdad? Yo les he compartido cuando empecé a ver a Peniel que ya estaba grandecita y que ya jugaba solita, yo me acuerdo que yo dije, no, yo voy a tener otra porque le hace falta un hermanito. Y así, ¿verdad? Yo a veces pienso que somos egoístas cuando nada más pensamos en un hijo. Pastora, ya se tienen 20 hijos. No, pues sí hay. Pues es que la gente de antes no se cuidaba, ¿verdad? Pero pues también imagínense, ahora dice, a los que ahora tenemos pocos decimos, ¿cómo le hicieron? Pues como Dios les dio a entender, ahora imagínense sin Dios, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, si usted lee allí en Hebreos 12, o no sé si es el 13, 12 donde habla de la disciplina, ¿verdad? Que dice que
que en aquellos tiempos nuestros padres terrenales nos disciplinaban como ellos creían que nos podían, que nos deberían de disciplinar, y nosotros nos sujetábamos. Cuando nos habla de la disciplina del Señor, ¿verdad? Que dice que nosotros no tengamos por, pues que nos sujetemos a la disciplina del Señor, ¿verdad? Porque si no nos sujetamos, entonces dice que entonces no somos hijos, sino bastardos, ¿verdad? Cuando somos hijos, aceptamos la disciplina, ¿verdad? Es otra responsabilidad que Dios nos da como padres, también la disciplina, hermanos, ¿verdad? La disciplina, porque la disciplina le decía yo el otro día ahí, compartía en la célula, que la disciplina tiene que haber un equilibrio, y les ponía yo una balanza. ¿Sí han visto las balanzas que tienen, que son dos así que están, dos brazos, ¿verdad? Y tienen dos platos, y yo les decía, pónganlos al mismo nivel, y que como que en una dice amor y en otra dice disciplina. O sea, tiene que estar igual amor, igual disciplina, ¿verdad? Porque si no vamos a ver las consecuencias que si les damos mucho amor, ¿verdad? Y nada de disciplina. Dice por ahí, hay muchos proverbios donde dice que el hijo consentido es la vergüenza de su madre, ¿verdad? Y luego la disciplina dice, si no das amor y das mucha disciplina, pues vas a ser un hijo rebelde, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el niño va a sentir que lo castigas solamente y no que lo amas. O sea, ahí ya hay un desequilibrio, ¿verdad? Pero son también de las responsabilidades como padres la disciplina, ¿verdad? Entonces vamos a ver y por último la aceptación, hermano. La aceptación, necesitamos porque sí se ha escuchado, no sé si se ha visto, ¿verdad? Yo me acuerdo precisamente mucho antes en las familias numerosas, ¿verdad? Y lo digo porque yo soy de una familia de 10, en la que había comparaciones, los papás hacían a veces, o había preferencias, ¿verdad que sí? Había preferencias. Yo me acuerdo que nosotros fuimos 8 mujeres y 2 hombres, y mi mamá no la despistaba, su querer eran los 2 hombres. Sí, de veras, pero o sea, yo pienso que a lo mejor también era por la ignorancia de nuestros padres, ¿verdad? De que no hay escuela para padres, hermanos. La vida misma nos tiene que enseñar, pero nosotros tenemos un manual, precisamente el manual de la palabra de Dios. Y ahí está en Efesios el manual, ¿verdad? Que nos dice allí en Efesios el 5:22. Nos dice, si alguien no lo lee del 22 al 24. A ver, Brisa, léenoslo, por favor, con voz fuerte, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Porque el Marido es, ahí está explicado. así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Es otra versión, ¿verdad? Que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. En todo. Sí se fijan, dice que nosotras las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos, y cómo nos cuesta trabajo, ¿verdad? En todo, y dice que en todo. En la Biblia dice que uno debe de obedecer al marido, pero decía un pastor que el marido ahorita ya no quiere. Que el marido, aún más, sí. No se casa como la de medicamentos. Sí. Bueno, vamos a seguir ahí adelante, ¿sí? Sí. No, bueno, ese es el pensamiento del mundo, hermana, pero nosotros estamos viendo el pensamiento de Dios precisamente, ¿verdad? Cuando la familia será alineada a Dios. Vamos a ver ahí el siguiente punto, ¿verdad? O sea, esto es la responsabilidad que nos da, la función de nosotras las mujeres. Vamos a ver la función de los maridos, y lo va a leer César ahí en Efesios 5 del 25 al 29. En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjese, si usted más adelante dice que tiene que amar a la mujer como a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, ¿por qué dice? Porque asemeja a la mujer como la iglesia, ¿verdad?
Y entonces por eso le da al hombre la responsabilidad de amarlos. Yo le he preguntado a mi esposo, oye, que les es muy difícil amarnos, pues a lo mejor sí somos así como somos, ¿verdad? Sí somos, porque como mujeres somos caprichosas, somos mandonas, lo digo por mí, hermana, yo me pongo en primera lista, ¿verdad? Porque yo misma a veces digo, ay no, sí es cierto, hasta digo, ay, híjole, ¿cómo me aguantas? Porque sí somos, y le doy muchas gracias a Dios por mi marido, porque gracias a Dios porque Dios le dio esa paciencia, ¿verdad? A ti te está diciendo, ande, no, qué bueno que tú tienes paciencia, porque yo creo que no me hubieras aguantado, pero y sí, hermanos, ¿verdad? También nosotros, pues, por eso también nosotros tenemos que ser sabias, ¿verdad? Y buscar a Dios, y es lo que decía Jocabe, dice, ay, no, yo de plano sí cuando me casé le decía al Señor, ayúdame a ser sabia, ayúdame, porque ya ven que hay un Proverbios 15:1 que dice, que 14:1, ¿eh? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, ¿sí? Fíjense que, como dice ese proverbio, cómo nos da la responsabilidad a las mujeres de que nosotros somos las responsables de edificar nuestras casas, ¿verdad? De que nosotros depende mucho cómo esté el matrimonio, ¿sí? O sea, por eso necesitamos ser sabias, hermanas, por eso necesitamos buscar a Dios, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y guiarnos con ese manual, ¿verdad? No hay excusa, ¿verdad? De que cuando uno viene a Cristo, pues no sabe uno nada, pero si empiezas a leer la palabra y empiezas a descubrir lo que Dios, ¿verdad?, te demanda, pues ¿qué es lo único que tienes que hacer? Pues pedirle a Dios que te ayude a poder cumplir esa función, ¿verdad?, que Él te demanda, porque es una demanda de Dios, ahí está escrito, ¿verdad? Y luego, porque dice ahí que a los hijos que les manda, según Efesios 6, del 1 al 3, ¿sí? A ver, levanten la mano aquí los que son hijos. De todos en un determinado momento fuimos hijos, ¿verdad? ¿Sí? Hay dos citas, hay una cita en Colosenses 3:20 y otra cita en Efesios 6, la que acabo de decir, del 1 al 7. A ver, voy a pedirle a Dominic que nos lea Colosenses 3:20 y luego Jorgito nos va a leer Efesios 6 del 1 al 3, ¿sí? Primero Colosenses 3:20. Hijos, ponte de pie, hijo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Se fijan? Porque esto agrada al Señor. Y luego, ¿qué dice Efesios 6, Jorgito? Es algo parecido, pero fíjense también por qué lo dice. 6, del 1 al 3. Con voz fuerte, Jorgito. 6. Esto deberíamos de aprendernos de memoria, hermanos, de tarea. Hijos, obedeced en el Señor a Vuestros padres. porque es Dios justo. ¿Sí? Sí, son 3, porque ahí viene o sea, ahí está el mandato, la condición. Ahora vamos a ver la promesa. Honra a tu padre y a tu madre, Que es el primer mandamiento. con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se fijan cuál es la promesa? Dice que los hijos les manda que honren a sus padres, ¿sí? Y a su padre y a su madre, así dice. Pero luego dice que porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando ustedes leen allá en Éxodo 20 también lo dice, ¿verdad? Lo dice que cuando manda, es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen, ¿sí? ¿Quieres vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Lo que decía el otro día el hermano cuando nos habló de la honra, ¿verdad? Pero la honra en general, aquí estamos hablando específicamente de los padres, ¿verdad? Para que veamos la responsabilidad de los hijos. Y sí, si tú obedeces a tus padres, hijo, entonces vas a estar honrando, ¿sí? Una vez me hicieron una pregunta, ¿de qué manera es cuando no los debemos obedecer? Porque a veces habemos padres injustos, ¿verdad? Padres, pues ahí nos dice que en todo, ¿verdad? Pero la única manera, hermano, es cuando te pide que violes la palabra.
cuando están violando ellos mismos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vean un ejemplo, si tu padre te pide, date un balazo, eso no va contra las reglas de Dios, ¿verdad? O sea, ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende, verdad? O sea, y sobre todo, hermanos, ¿verdad? Dice, y te irá bien. Esa es la promesa más hermosa, ¿verdad? Ahorita hay muchas personas que han muerto jóvenes, por causa, yo pienso, ¿verdad? Por esa causa de que ellos deshonraron a sus padres, de muchas maneras, ¿verdad? No específicamente de una o de otra, pero de muchas maneras, ¿verdad? Hijos que pues se echan a las drogas, hacen cosas, ¿verdad? Que desobedecen a los padres y por una u otra causa, pues se andan buscando la muerte, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí, porque se cumple la palabra y porque Dios mismo, hermanos, se sujeta a su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, gracias a Dios que tenemos ese manual, no podemos negar, ¿verdad? No podemos negar, yo he escuchado que y sí, cuando yo me casé y cuando ya empecé a tener a mis hijos, yo decía, ay, yo quiero que mis hijos sean hijos obedientes, yo quiero que mis hijos sean especiales, ¿sí? Por eso yo ahorita les hablaba de una visión, de que todo padre debemos de tener una visión, y por eso al principio yo les hablé de la visión de la iglesia. ¿Cuál sería, creen ustedes que sería la visión de nosotros los padres? Yo puse algo así, que nuestros hijos conozcan a Dios, que tengan un encuentro personal y profundo con Él y que les sirvan. No sé, ustedes, así en pocas palabras y claras. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Es que tenemos que honrar primero a Dios y luego Exactamente. Bueno, por eso el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y después amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esa debería ser una visión de todo padre? Mire, cuando yo quise empezar, cuando yo empecé a tener, a Dios me empezó a dar mis hijos, yo había nacido en un hogar mundano, yo no había nacido en un hogar cristiano. Pero yo dije, yo quiero saber cómo guiar a mis hijos a que sean hijos para el Señor. Así como mi pensamiento al casarme, yo decía, yo le quiero servir a Dios, también mi visión era, yo quiero que mis hijos le sirvan a Dios. Y créame, hermano, que vale la pena esforzarse. No tenemos a lo mejor la experiencia y no hay escuelas, pero tenemos un manual, ¿sí? Y a veces tenemos hermanos que nos pueden aconsejar. Yo, por ejemplo, en la iglesia donde yo nací, yo tuve, gracias a Dios, muchos hermanos. En el tiempo en que mi esposo y yo nos casamos, hubo muchas parejas, porque gracias a Dios, yo ahora me pongo a pensar, digo, yo creo que hubo un avivamiento, porque éramos muchos jóvenes, muchos jóvenes, entonces, pues por consiguiente empezó a haber muchas parejas, y luego empezamos a casarnos, y cuando nos casamos empezamos a tener hijos, ¿verdad? Y pues ahí gracias a Dios había parejas que pues ya nos llevaban añitos por delante, y yo me acuerdo que al menos yo me apegaba a esas parejas y yo siempre les pedía consejos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo les digo que actualmente también en eso fallamos mucho, no nos gusta escuchar el consejo, ¿verdad que sí? O a veces pedimos el consejo y de todos modos hacemos lo que queremos, ¿verdad? Pedimos consejo para hacer de todos modos lo que queremos. Pero hermano, es bueno escuchar el consejo, hermano. Y más de una persona que ya te lleva ventaja, ¿verdad? Vivida, y que tú la miras que tiene buen testimonio, porque una de las responsabilidades como padres y en la que más se nos demanda, ¿qué tenemos que hacer para que esa visión se cumpla en nuestros hijos? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es ser ejemplo, ¿sí? Porque no podemos exigir algo que nosotros mismos no hacemos, ¿sí? ¿Sí? De hecho, estaba yo apuntando algo muy especial. Los hijos van a ver en los padres el reflejo de Dios. Exactamente. Nosotros reflejamos al Padre con nuestro estilo de vida. Exactamente. Es la visión que van a ver en Dios. Si miran a unos padres desobligados, Uh-huh. ven un Dios desobligado.
Sí, sí. Unos padres que solamente castigan, tengo un Dios que solamente Sí, va a castigar. Exactamente. Según la imagen del Padre terrenal que tuvimos, a veces tenemos el concepto de Dios por esa imagen que tuvimos en el mundo. Sí, y creemos, y ya ven que hay padres muy exigentes, pues vamos a tener la imagen eso de que Dios es un Dios exigente, ¿verdad? O padres pasalones, vamos a tener esa imagen de Dios, ¿verdad? O también vamos a tener, se habla mucho del padre ausente, ¿verdad? O hay padres que trabajan mucho, trabajan tanto, que ni están casi con sus hijos o en la casa, ¿verdad? Y ahí también vamos a pensar en un padre ausente. Cuando Dios dice, nunca te dejaré, ¿verdad? Siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Y aparte, hermanos, Dios es un amor incondicional. Así debería el ser el amor del Padre, ¿verdad? Incluso de la madre, ¿verdad? Nosotros, yo aprendo mucho, ¿verdad? Yo he aprendido mucho con los niños. Yo me quedo admirada que los bebés ven a las mamás y se vuelan, ¿verdad? A mí me deja Jocabed al niño y el niño se porta re bien, pero nomás llega Jocabed y el chiquillo ahí está de renegón. ¿Pero por qué? Yo siempre me he preguntado eso, digo, ¿por qué nomás se vuelan con las mamás? Pues porque el niño sabe que la madre es un amor incondicional y que la madre lo va a soportar y lo va a aguantar como sea, porque es su madre, ¿verdad? Y así, pero nosotros, hermanos, nosotros como padres deberíamos de educar a nuestros hijos con límites. ¿Sabe por qué? Porque los límites son protección, las reglas son protección, ¿sí? A veces los hijos a los hijos no les gustan las reglas, pero no se dan cuenta que las reglas son una bendición para ellos. Son una protección, exactamente, y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, nuestro primer pues va a ser el ejemplo, ¿verdad? Nuestro primer requisito, ¿sí? Nuestro primer requisito para que se pueda cumplir esa visión, ¿verdad? Les decía yo venía del mundo, imagínense cómo vendría, ¿sí? Pero una de las cosas que yo tuve es que yo quise empezar a conocer a Dios y empecé a leer la Biblia y empecé a conocer a Dios, hermano. Yo empecé a sentir que se me caía una venda de los ojos, ¿sí? No sé, ¿verdad? Si usted viene del mundo, gracias a Dios por todos aquellos que nacieron en el cristianismo, pero también hay otro riesgo de los que nacen en el cristianismo. Muchas de las veces llegan a la adolescencia y quieren probar el mundo, ¿sí? Nosotros, hermanos, también tenemos la responsabilidad de hacerles a nuestros hijos un ambiente en el que ellos se sientan, les guste, ¿verdad? Un ambiente bonito, para que ellos no deseen estar en otro lado. Imagínense un hijo que crezca en un hogar donde puros gritos, donde mira a papá y a mamá que se gritan y se dicen de todo. ¿Ustedes creen que esos hijos van a querer estar en su casa? O igual al revés, si el hombre llega, ¿verdad? Yo he escuchado que llega el hombre y la mujer empieza a quejarse, a gritarle, y imagínense. O un padre, ¿verdad? Porque también hay padres como que los que maltratan a las esposas, ¿verdad? Hay mujeres que han sido maltratadas, igual, ¿verdad? Imagínense, ¿quiénes son los que sufren? Nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos. Entonces nosotros necesitamos primeramente eso, ¿verdad? Hacerles un ambiente, un ambiente en el que ellos, incluso fíjense, qué bonito cuando hay matrimonios que tenemos hijos y a veces llegan a una edad, ¿verdad? Yo les he compartido, yo creo que muchas veces esto de que yo le pedía a Dios cuando mis hijos estaban chiquitos, yo le pedía que mis hijos no se casaran chicos. Pues en este caso vinieron primero las mujeres y yo le decía, Señor, pues ojalá, incluso a mis hijos yo hasta les decía, hasta los 30 años, hijos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Con Abraham fue con el único que se me cumplió, gracias a Dios. Pero mire, en el caso de mis hijas, pues se casaron a los 26 años, pero algo que yo aprendí también, porque también como padres tenemos que aprender, hermanos, que llega una edad en que nuestros hijos ya deben de casarse, ¿sí?
Llega una edad en que ellos ya sienten que necesitan salir del nido, como luego dicen, ¿verdad? Y es algo que yo lo vi en mis hijas. Y gracias a Dios también se casaron a los 26 años, ¿verdad? El único que se casó más chico fue Juan, a los 24 años. Les digo, fue el más voladito, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues a lo mejor si uno se pone a pensar, pues nosotros nos casamos chiquitos, ¿verdad? Nos han preguntado nuestros hijos y mi esposo tenía 21 años y yo tenía 19 cuando nos casamos. Relativamente estábamos chicos, ¿verdad? Sí, sí, pero mire, sí, exactamente, pero mire, cuando uno, nosotros somos precisamente, como venimos de familias muy numerosas, madurábamos, nos hacían madurar muy chicos. Somos de una generación que para los 16, 15 años ya nos sentíamos como de 20, 25, ¿verdad, hermana? Porque nuestros padres nos hacían que maduráramos chicos. Sí, nos casábamos chicos, pues órale, a salirle, ¿verdad? Y como les digo yo a mis hijos, desde que nos casamos nosotros no tuvimos padres que nos echaran la mano cuando necesitábamos algo, como las teníamos que arreglar como pudiéramos, pero eso nos hizo madurar, ¿verdad? Porque ¿sabe qué, hermano? Estamos viviendo épocas en las que nosotros precisamente como somos de esas épocas, ¿verdad?, no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo y a veces los protegemos de más, ¿verdad? También los tenemos que enseñar a que aprendan a ser valientes, a que aprendan a madurar también, ¿verdad? Porque también tienen un día que casarse y también, ¿verdad? Para que no sufran como nosotros. Bueno, nosotros gracias a Dios que el Señor, ¿verdad? ¿Te imaginan qué bueno cuando conocemos al Señor a temprana edad? ¿Verdad? Dios a mí me dio el privilegio de conocerlo a los 17 años, ¿verdad? Ya yo venía del mundo, pero yo le dije, Señor, aquí estoy y yo quiero ser diferente, ¿verdad? Yo no quiero cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, ¿verdad? Por eso es que también de las cosas que se nos ha enseñado es que el padre tiene que tener batallas ganadas. Y precisamente también se nos ha dicho, tenemos que picar piedra para que nuestros hijos ya no tengan que sufrir, ¿verdad?, batallar por eso. Pero también los tenemos que enseñar, ¿verdad? Pero todo a su edad, ¿verdad? Es como platicar con ellos, tenemos que ser de acuerdo a su edad. Y a veces el ambiente, hermanos, ellos van a las escuelas y van a una jungla, ¿verdad? No sabemos también a lo que se enfrentan. Por eso es que nosotros como padres necesitamos enseñarles, necesitamos hablarles, necesitamos platicar con ellos. Qué hermoso que nuestros hijos se lleven una imagen de un padre que se levantaba a orar, que se levantaba a leer. Y qué más hermoso que un hijo se lleve la enseñanza de que su padre se sentaba con él a enseñarle a orar, a enseñarle a leer. ¿Se imaginan? Y sobre todo ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo. No es algo que cuesta, pero que no es imposible, ¿sí? Y que vale la pena, hermanos, sobre todo. Eso vale la pena, porque me dice a veces Cocabel, mamá, es que siempre estoy encima de ellos. Así es, hija, siempre tenemos que estar diciéndoles lo mismo para que el día que se vayan ya no tengamos que decirles, porque ya lo saben, ¿verdad? Yo he escuchado testimonio a veces de Abraham, de Juan, de mis hijos que dicen eso, de que, ay, recuerdo cuando mi mamá me decía esto, y voy a hacer esto, y me acuerdo cuando mi mamá me decía lo otro. Yo venía del mundo y sin embargo, hermano, una de las cosas que yo me propuse cuando ya en mi casa, y mis hijos se los pueden decir, a nunca escuchar música del mundo. Siempre les tuve música cristiana, siempre tuve cantos. A lo mejor en aquel tiempo nosotros nacimos en una iglesia donde cantábamos puros himnos y coros, ¿verdad? Un coros, pero pues yo buscaba cassette de música cristiana, ¿verdad? Incluso a veces música que a lo mejor para la iglesia donde nacimos era estruendosa,
Ahora me dice Abraham, mire mamá, de repente nos mandan WhatsApp de música que escuchaban cuando eran niños, por ejemplo esa yo creo que la han oído ahora, traen los niños, esa de barre, barre todo el mal, barre, barre todo el mal, canta una canción a Cristo y sé feliz. Era un cassette, porque en nuestros tiempos eran cassettes, no eran memorias. Era un cassette que se llamaba el grupo Trigo y Miel, que por cierto yo lo he buscado mucho en YouTube y no lo he encontrado. Hasta le digo a Abraham, anda Abraham, búscalo porque está bien bonito, puros cantos bonitos para los niños, ¿verdad? Porque ahora hay mucho, ¿verdad? Hay mucho de dónde aprender, ¿verdad? Pero los niños se llevan eso, hermano, se llevan eso de sus casas, todo lo que usted les enseñó, todo lo que vieron en usted. Es que la primera educación está en la casa. Exactamente. No hace falta la escuela, sino la primera. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo puedo ser ejemplo? ¿Será que sería, si estamos hablando del ejemplo, nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿cómo puedo ser ejemplo? ¿Verdad? ¿Sabe qué? Precisamente lo estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Pero el primer ejemplo, hermanos, es en la fidelidad a Dios. Es en la fidelidad a Dios, hermano. O sea, si usted es fiel a Dios, créamelo, hermano, sus hijos lo van a hacer, porque es lo que van a aprender, ¿sí? Es lo que van a aprender y vale la pena esforzarse. Yo no siempre viví aquí. La iglesia donde nacimos, aquí estaba a 2 cuadras, a 2-3 cuadras. ¿Se han visto un templo que está ahí? Pero nosotros vivimos en el Roble. Cuando nos dieron nuestra casa de Infonavit fue en el Roble. El Roble, en ese tiempo hacíamos en el camión 45 minutos, ¿verdad? Y yo me venía desde allá con mis hijos en el camión. Gracias a Dios, Dios nos bendijo con una camionetita, ¿verdad? Y cuando la tuvimos nos llevaba él y nos traía, pero no siempre, hermano. El Roble 1 está, de hecho nuestra casa estaba pegado a la carretera de Libramiento, allá por donde está la Guane. ¿La Gual? Pues la Gual está para acá y la Guane está pasando el periférico, casi quedaban mero enfrente, ¿verdad? Sí, y la casa en aquel entonces de nosotros estaba pegada al periférico ahora, ¿verdad? Y desde allá veníamos y íbamos. Y en ese tiempo, hermanos, teníamos reuniones los martes de mujeres, los miércoles de oración, los jueves reunión general. Los sábados los jóvenes tenían, los viernes la reunión de jóvenes, los sábados cuando les digo éramos muchos matrimonios y nos reuníamos los sábados y los domingos la reunión de iglesia como aquí general. Pero y hermano, por eso siempre nosotros les decimos, es que júntense con matrimonios, porque nosotros fuimos muy bendecidos, hermanos, ¿verdad? Muy bendecidos cuando convivimos en ese tiempo con muchos matrimonios, porque aprendíamos de los que ya tenían más tiempo, ¿verdad? Y también los nuevos, pues aprendían. Sí, pero en aquel entonces, pues, ustedes saben que a veces cuando nacemos en una casa no queremos salir de ahí, ¿verdad? Sí, no, de hecho en un tiempo nos fuimos por causas de trabajo de mi esposo, cuando tenía Peniel 3 años y Jocabé tenía 6 meses de nacida, tuvimos que irnos a León, Guanajuato. Y allá pues nosotros es que a veces también traemos, es lo que les digo, una mentalidad. Nacemos en una iglesia y luego, porque nosotros fuimos a dar allá a León, en el sur la gente es muy religiosa, hermanos, o sea, está hablando de los católicos, ¿verdad? Y cerquitas había una iglesia de Pentecostés, ¿verdad? Donde oíamos que gritaban y lloraban. No, pero no, ahí gritan y lloran y hacen mucho escándalo, ¿verdad? Para nosotros, porque habíamos nacido en una iglesia muy conservadora. Pues en esos 3 años, hermanos, no nos reunimos en ningún lado. Nada más cuando veníamos, pues íbamos aquí a la iglesia y con mucho gusto, porque imagínense, íbamos con mucho gusto, ¿por qué? Porque traíamos esa mentalidad de que no, nomás esa doctrina, nomás allí, estábamos bien. Y hace poco, hermanos, acabo de escuchar a un hermano que también tuvo problemas y
y a raíz de la pandemia pues se dejaron de reunir en la iglesia. Ese hermano llegó un momento en que dijo, no, es que no podemos dejar de congregarnos, si es lo que el diablo quiere, vamos, yo voy a hacer reuniones en mi casa. Y como él vive allá en casi un rancho, ¿verdad, Lázaro? Fue a comprar un lote y tiene una casa muy grande y tiene un terreno muy grande. Él empezó a hacer reuniones en su casa y empezaron familias a llegar solas de todas de las iglesias, de las mismas, y él dice que llegó un momento en que los hermanos donde se reunían se dieron cuenta, se enojaron y le mandaron decir que estaba excomulgado. Entonces y que iban a mandar cartas. Hagan de cuenta, la vez que el hermano nos contó eso, nosotros nomás lo estábamos oyendo, pero nos estábamos reflejando, ¿verdad? Porque a nosotros nos pasó lo mismo. Entonces pero ¿saben qué me impactó tanto? Que el hermano dijera, hermano Lázaro, fíjate, hermano, cómo presumimos que nacemos en una doctrina sana. Dice, pero el día que, dice, pero el día que ya no vamos, dice, le empiezan a decir a los demás hermanos que ya no te hablen. Eso es sano, hermano. Así nos dijo él, eso me impactó tanto, hermano. Y que estaba mal, y le dijeron a los demás hermanos que también estaba mal, que ya no le hablaran. Pero él y luego nos contó tan emocionado él que era tan hermoso lo que estaba viviendo, que estaban llegando los hermanos solos, y que el domingo terminaba la reunión y todos se quedaban a comer, y luego terminaba la reunión y seguían, y luego hasta nos dijo, ¿y sabe qué, hermano? A veces hasta nos dan las 11 de la noche y se van los últimos hermanos, pero así bien feliz. Y nosotros pues lo entendíamos, hermano, ¿verdad? Porque nosotros le decíamos, es que esa es la vida de la iglesia, ¿verdad? Esas son las reuniones de la iglesia, ¿verdad? El que un hermano necesita que tú sigas, es como un hijo, hermano, ¿verdad? Yo comparo mucho los hijos espirituales con los hijos físicos, ¿verdad? Lo comparo de que tú están tus hijos y tus hijos tienen necesidad de ti, te necesitan y vienen, ¿verdad? Y a veces pueden estar todo el día, y a veces hasta te dicen, aquí me voy a quedar, y aquí te queda. Y así son también los hijos espirituales. Desgraciadamente, hermanos, de las cosas que también hemos aprendido es que en la iglesia hay mucha falta de padres espirituales. O sea, ¿qué quiero decir? Hermanos que amen la iglesia, hermanos que amen a los hermanos. Y tú puedes ser un padre muy estricto, pero como el hijo sabe que es para tu bien, el hijo va a estar ahí. Porque nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de que nuestros hijos crezcan en ese ambiente. ¿Por qué? Porque si somos buenos padres, vamos a ser buenos hijos, y si somos buenos hijos, pues vamos a ser buenos padres también, ¿verdad? O sea, todo eso se hereda, hermanos, ¿verdad? Todo eso se hereda. Nosotros somos responsables de que de nosotros salga una generación que busque a Dios y que viva para Dios, porque los tiempos cada vez van a estar más difíciles, hermano. Cada vez, ¿qué dice la palabra de Dios? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, yo te digo, hermano, tú como padre, ¿cómo puedes demandar a tu hijo que haga algo si tú no lo haces? Más que nada, ahí está la responsabilidad, hermano, ¿verdad? Tenemos en el ejemplo, si yo no vengo a las reuniones, ¿cómo quiero exigirle a mi hijo que esté en las reuniones? ¿Verdad? Es una responsabilidad, hermano, ¿verdad? Entonces, mire, después andamos llorando, ¿verdad? Hay a veces hermanos que a una, no se puede decir nombres o va a pagar, que la hermanita se viene, se anima, es un ejemplo, se anima, y ahí viene, y luego se desanima y deja de venir, y luego después otra vez se anima y viene, y luego, ay, hermana, es que el niño no quiere venir. Pues ¿cómo quieres que venga el niño si tú le has enseñado que te desanimas y ya no vienes? ¿Verdad? Y luego queremos volver y nuestros hijos ya están acostumbrados a no venir. ¿Sí se fijan?
¿sí? Entonces, hermano, ¿verdad que es una gran responsabilidad de nosotros que el ser ejemplo? Y el ser ejemplo en todo, hermanos. Ser un ejemplo, ¿verdad? Para que nuestros hijos, hablamos más con el ejemplo que con las palabras, ¿verdad? Porque palabras podemos decir muchas, pero si ellos ven en nosotros, pues ellos van a querer también, ¿verdad? Yo ahora yo lloro cuando oigo a mis hijos que ellos dan testimonio, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe quién nos motivaba a nosotros y más a mí como madre? Mis hijos. Yo tenía 4 motivos para yo ser fiel a Dios y para yo ser ejemplo para ellos. Por eso una vez vino una pareja, los dos tienen 4 hijas, y venían los dos peleándose, y estábamos mi esposo y yo, y uno defendiéndose uno del otro y echándole uno al otro, hasta que yo me cansé y les dije, ¿sabe qué, hermano? ¿No les es suficiente 4 hijas que tienen como para que cambien los dos? Porque muchas de las veces exigimos que cambie el otro, pero primero tengo que cambiar yo, ¿verdad? Eso, hermano, ¿verdad? Pues eso debe ser primero, tengo que cambiar yo primero si quiero que mi esposo cambie, o si quiero que mis hijos también cambien, ¿verdad? Entonces, yo en el amor del Señor, hermano, yo te animo a que le eches ganas, a que te esfuerces y seas valiente y te esfuerces por tus hijos, ¿verdad? Porque qué bueno, por eso les digo yo, los que tienen hijos chicos, ¿verdad? Que están a muy buen tiempo, los que ya tenemos hijos grandes con errores y todo, pero nos esforzamos, ¿verdad? Porque yo les digo, pasa el tiempo y dices tú, híjole, ¿por qué no hice esto? Hermano, siéntate con tu hijo, lee la palabra con él, ora con él, ¿verdad? Para que tu hijo se lleve eso y se cumpla lo que dice la palabra cuando dice, instruye al niño. Tengo una Biblia, yo estoy leyendo una Biblia, se llama Biblia Latinoamericana, ahí dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando fuere viejo, no se va a olvidar de él. ¿Se fijan qué hermosa promesa? Entonces, ¿cómo ven? ¿Nos comprometemos? ¿Verdad? Nos comprometemos, a lo mejor pues los que ya creemos que ya terminamos, porque yo todavía hasta la fecha oro por mis hijos y de repente me afano y se me olvida y digo, no, es que tengo que seguir orando, y luego digo, ahora no por mis hijos, ahora por mis nietos, porque a mis nietos les va a tocar algo más difícil, porque cada vez está más difícil los tiempos, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿verdad que tenemos muchos motivos? ¿Sí? Entonces el día de hoy, tenemos que pedirle a Dios los frutos del Espíritu, hermano, ¿verdad? No tenemos excusa, ya no tenemos excusa, porque la palabra de Dios en Gálatas 5:22, se los enseñé el viernes a los niños, y a mí me gustaría que el día de hoy, todos lo lleváramos de memoria, ¿sí? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? ¿Sí se lo saben o no? ¿Quién no se lo sabe? Todos deberíamos de sabérnoslo. ¿Sí? O sea, son frutos del Espíritu. Se nos pide fruto, ¿sí? Se nos pide el fruto. Todo creyente tenemos que dar fruto. ¿Sí? Carácter. Necesitamos llegar al carácter de Cristo, ¿verdad? Pero por eso necesitamos pedir los frutos del Espíritu, ¿sí? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Yo les digo, pues ahí la paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia es una virtud, pero es un fruto, dice ahí, del Espíritu. A veces por eso las pruebas, hermanos, nos enseñan la paciencia, ¿sí? Porque a veces es en lo que fallamos, ¿verdad? En lo que patinamos algunos. Yo lo digo por mí, hermano, ¿verdad? Porque el primer fruto que nos da el Espíritu cuando nos convertimos es el amor,
No sé, no les ha tocado que, bueno, a mí me pasó, cuando yo me convertí, a mí antes de convertirme me caía gorda casi toda la gente, ¿verdad? Pero me convertí y me pasó algo que dije, chis, ahora ¿por qué siento que amo a todos? Hasta los que no quería, los amaba. ¿Por qué? Porque era el amor de Dios que había llegado a mí, ¿verdad? Dice ahí Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no tenemos excusa, ¿verdad? Porque Dios nos da de su amor. Y luego que sigue el gozo, hermano, ¿verdad? O sea, el otro día nos leía Abraham el versículo que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. En la Biblia que yo estoy leyendo dice, estén alegres siempre. ¿Sí? Y les vuelvo a decir, estén alegres siempre. Porque el gozo, hermano, está en el corazón. El gozo, aún a pesar de las circunstancias, puedes tener pruebas, puedes tener tristezas, pero el gozo nadie te lo va a quitar porque está en tu espíritu, ¿sí? Es un fruto del espíritu. La paz viene a causa de que nos ponemos a cuentas con Dios. Dios nos da la paz, ¿verdad? Dice él que Él es nuestra paz. La paciencia, ahí sí, ¿verdad? Está difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Es algo que a mí me ha costado mucho y me sigue costando, hermano, ¿verdad? La paciencia. Y luego, ¿qué sigue? Paciencia, benignidad. Les decía yo a los niños, porque me preguntan, ¿qué es eso? ¿Verdad? Los niños son así, ¿qué es eso? A veces tenemos que ser como niños. La benignidad, les decía yo, que es hacer lo bueno, es ser buenos, ¿verdad? Buscar ser buenos, hermanos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que somos hechura nueva, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? La cual Dios prometió para los que hemos creído, ¿verdad? Entonces, también la benignidad, Dios nos pide ser buenos. Nosotros ya no puede existir la maldad en nosotros. La bondad, eso sí es hacer lo bueno. La bondad es hacer lo bueno y hacer el bien a los demás, ¿sí? ¿Y lo que sigue? Fe, la fe. La fe pues es creer, ¿verdad? Creer y creerle a Dios. De creer a veces hasta contra naturaleza, como cuando le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y Abraham creyó a Dios y se fue, y él por la fe, él salió. ¿Y qué pasó? Pues Dios le dio por herencia, que los primeros versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Vete de tu tierra, tu parentela, y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Los primeros versículos que leímos, y te bendeciré. Esa fue la promesa. Dios le creyó. Hay un capítulo en la Biblia que es Hebreos 11 que les habla de la fe de muchos profetas, de muchos antepasados, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de los patriarcas, habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad? Porque ellos fueron nuestros patriarcas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué sigue? La mansedumbre. La mansedumbre. ¿Cómo podríamos definir la mansedumbre? Porque había una hermana que le hacían algo y luego se defendía y volteaba y decía, es que la Biblia dice que ser mansa, no mensa. Ella siempre salía con eso y nos daba risa, pero porque salía con eso, ¿verdad? Es que a veces, dice ahí la Biblia, nos pone en la Biblia hay un ejemplo muy grande de la mansedumbre que habla de Moisés, ¿verdad? Que dice que era el más manso de toda la tierra, ¿verdad? Y sin embargo, pues era un hombre, ¿verdad? Como nosotros. Pero Dios, es un fruto, hermano, es un fruto el que usted aprenda a ser humilde. Les decía yo a los niños, pues es como la humildad, hacer una persona humilde, hacer una persona enseñable, una persona que acepte, ¿verdad? Que acepte también la enseñanza, que acepte a los demás, ¿verdad? No es la templanza, porque después sigue la templanza, que es el dominio propio o el autocontrol. Sí, por eso yo les decía, ¿cómo podríamos definir la mansedumbre? A mí se me hace una
una palabra difícil, pero pues eso, ahí está un ejemplo. Su fuerza, ¿verdad? Exactamente. Sí, es un buen ejemplo, sí, pero todo esto son frutos del Espíritu, hermano. Dios nos pide fruto, nos pide carácter, ¿verdad? Pero ¿cuál es el carácter? El carácter de Cristo. Todos estos frutos los tenía el Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿verdad? Por eso dice ahí que pues tenemos que buscar el carácter de Cristo, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? Para eso Dios nos dio los frutos. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? ¿Sí? Que los padres somos la cobertura de nuestros hijos, entonces siempre debemos estar orando por ellos y bendiciéndolos, ¿sí? Porque nosotros somos los que tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Dios nos ha dado autoridad, hermano.